Ahí está la caja entera. Hola a todas las personas que conectan en este momento al canal YouTube de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Mi nombre es Jorge Castillo Sepúlveda, soy vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y hoy, en esta ocasión, damos inicio a una serie de sesiones en un formato que la verdad todavía no terminamos de definir, que estamos de alguna manera practicando, en torno a problemas, dinámicas, procesos, epistemologías en la práctica actuales en torno a la investigación social, en ciencias humanidades, ciencias sociales, humanidades e incluso en arte. Iniciamos esta serie de sesiones con una invitación muy particular, muy especial en realidad. ¿Por qué? Porque creemos que de alguna manera condensa gran parte del sentido que tiene este espacio, que es de alguna manera salirse de los límites o de alguna manera estar justamente en el límite o en el margen de las transiciones o los espacios disciplinarios. Hoy día nos acompaña el doctor Felipe Raglianti. Voy a ocupar un espacio para presentarlo y, como les decía, es un espacio que estamos practicando. La idea es tener un espacio para conocer cuál es su trabajo, cuáles son sus perspectivas y reflexiones en torno a la investigación y también conversar. Felipe Raglianti es doctor en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad de Lancaster y actualmente es investigador asociado del Instituto Interdisciplinario para la Innovación de la Universidad de Talca. También es miembro docente de las facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en la Universidad del Tostado y la Universidad de Bello. Su trabajo explora la vida sociocultural de la tecnociencia latinoamericana con etnometodologías de procesos, entre otros múltiples aspectos que la idea es que tengamos la posibilidad de conversar hoy día. El título que propuso Felipe para poder conversar es Tecnocultura Superficial, la filosofía del organismo y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Felipe, bueno, para empezar a conocerte, tener este espacio de conversación, ¿cómo de alguna manera llegaste a interesarte en los aspectos, procesos que te interesan actualmente y cómo los estás desarrollando? Sí, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchos saludos y cariños a la audiencia. Espero que la transmisión se sienta tal como la siento yo acá. Muy bienvenido, muchas gracias. Por supuesto, en esta conversación hay mucho que preparamos y que a ratos aparece en el marco, digamos, de la transmisión y a ratos se esconde detrás de la pantalla. Entonces, una de las, digamos, métodos o experimentos, incluso aventuras para enmarcar esta conversación era ponerla en un sentido biográfico. Entonces, esta pregunta de dónde surge el interés combina también con la importancia que yo he tratado de darle a mi trabajo a propósito de el momento contemporáneo y las transformaciones actuales que estamos viviendo y que me ha tocado vivir. De hecho, en ese trayecto conociendo a Jorge también, más allá de Chile y Latinoamérica. Yo ingreso a las ciencias sociales desde el puerto de la sociología y más allá de mis estudios de pregrado en un interés bien teórico, digamos, en teoría de sistema, y también en epistemología, que forman parte un poquito de las tradiciones y de hecho de los productos de exportación que tenemos en Chile en términos académicos, la idea de autopoiesis con Maturana y Varela. Entonces, mi interés en cierto sentido nace de esa época y también nace, digamos, biográficamente de lo que yo hacía en paralelo a mi formación profesional, la razón por la cual, por ejemplo, yo pagué mis primeros arriendos, que fue arreglar computadores y armar sistemas, digamos. Entonces, creo que tanto la importancia para mí y para el momento, esto estamos hablando de los 90, también importante recordar en esa época la introducción de Internet en Chile, que fue una de mis primeras preocupaciones más o menos intelectuales cuando yo era un porotito, digamos, en la academia todavía. Tal cual. O de los libros a nuevos formatos que de hecho se mezclan, ¿no? Y hacen heterogénea la vida contemporánea también.
Entonces, hay digamos, una raíz ahí que eh, conecta con ambos lados, en el fondo mi vida profesional y personal. ¿Ya? Entonces, a propósito de esos primeros pasos en nociones de sistema y prácticas de sistemas, sobre todo computacionales, me fui perfilando y especializando y de hecho viajando un poquito más allá a la sociología, aterrizando a la antropología brevemente por 2 años, donde estuve de hecho mirando transformaciones eh, entre nuevas tecnologías y eh, digamos, cambios etarios en Chile y en el mundo. ¿Ya? Entonces yo estuve en esa época también mirando un poquito algo que llamé el reloj de las edades, el hecho que uno puede enunciar su edad eh, sin utilizar números, por ejemplo. O sea, como decía, podemos decir, somos de la generación del cassette o del Nintendo, qué sé yo. ¿Ya? Yo puedo preguntar, ¿estás en Facebook? ¿Estás en TikTok? Y eso también me va a decir algo de tu perfil etario y también de otros caracteres. Y ese tipo de cosas me estaban interesando en esa época previo a, digamos, mi formación doctoral en estudios de la ciencia. ¿Ya? Efectivamente, en la Universidad de Lancaster, de hecho, estábamos comentando un poquito fuera de pantalla cables cruzados que tenemos con Jorge a propósito de un lugar en el norte de Inglaterra que es bien especial, también simbólico para el desarrollo de los estudios de la ciencia. Entonces yo tuve la suerte cuando hice el salto a Lancaster de tener como supervisores a Aria McKenzie y Lucy Sachman, quienes en la combinación de sus propios perfiles, digamos, destilaron en mí, por decirlo así, ¿no? Me cultivaron en una aprehensión y un interés progresivo que se combina con la importancia de lo que estaba mirando antes, pero un interés un poquito también más eh, específico, especializado en los aspectos materiales y semióticos de la tecnología. Sí, pero ya que estamos hablando de sus tránsitos, ¿cómo fue o qué te llevó a interesar o a conocer esto que se denomina como estudios de ciencia y tecnología o optar por un doctorado en estudios de ciencia y tecnología, entendiendo que en esa época quizás lo disciplinar seguía siendo un campo muy potente, quizás orientado a muchas de las elecciones de formación de posgrado, Mm. y que este otro campo quizás está precisamente en perfilamiento. No sé. Mm. Yo creo que parte del título, el paraguas que nos reúne hoy día y que en otras sesiones también va a articular esta conversación con las siguientes que vienen, es la noción de método. Y yo, a propósito de esta formación previa al doctorado, sentí que no solamente en Chile habían tradiciones metodológicas, perdón, teóricas que eh, a ratos, digamos, me dejaban fuera de la expresión de mis capacidades, cosas que yo estaba haciendo, como decía antes, con objetos concretos. En el fondo, como yo, incluso en el trabajo de campo, cuando hice con adultos mayores a propósito de estos procesos de alfabetización digital de los 90, eh, mi interés siempre estuvo en el artefacto mismo, en el cacharro, digamos. Entonces, esa atención que es concreta y de hecho muchas veces que sugiere desafíos metodológicos, yo pensé que al menos en lo que tenía un poquito a mano en Chile en esa época, no estaba al alcance. Entonces, tuve esta intención de salir a buscar, digamos, un campo nuevo donde pudiese combinar mis intereses personales con fondo, la proyección de mi capacidad profesional. Esa fue la decisión. Yo, de hecho, ni siquiera googleé Lancaster. Me desayuné al llegar allá, que era en un lugar muy especial, muy frío, al norte de Inglaterra, muy cercano a Manchester, como a 1 hora, eh, y también muy distinto a la vida que tenía antes en Santiago. Es un pueblo que uno lo camina en 5 minutos. Entonces hay una transformación ahí en ambos sentidos. Vale. ¿Qué fue lo que desarrollaste durante tu doctorado o cuáles han sido tus intereses de investigación desde ese momento? Sí. Yo creo que ya en el momento anterior, con la atención que estaba teniendo hacia los cacharros, hacia las cosas y digamos, la materialidad de la tecnología, eh, tenía un proyecto inicial que si bien se enfocaba digamos, la envergadura de todos esos detalles y que en el fondo tenía que ver con mi interés por estudiar la penetración de Internet en Chile. O sea, cómo llegó Internet a Chile. Hay historias muy interesantes y, por ejemplo, hay eh, controversias en donde la Universidad de Chile eh,
toma lugar como pionera y de hecho pone a Chile, digamos, en la vanguardia en esa época a propósito de las primeras conexiones, que eran de hecho submarinas, desde los saltos de Arica a Miami, y que si recuerdo bien eran cables de propiedad de la NASA. Entonces, una de las historias que me interesaba como desempaquetar un poquito más a fondo a través de la entrevista de las personas que estuvieron ahí, fueron estas negociaciones de cómo se envió, digamos, el primer paquete de Internet fuera de Chile, digamos, cómo llegó Internet a Chile. Y hay una historia muy bonita de que fue un intercambio a propósito de lo que hoy en día es el aeropuerto eh, en Isla de Pascua, en Rapa Nui. Que originalmente el trato fue pasando y pasando, entonces déjanos construir una pista de aterrizaje para el Challenger en esta isla, a propósito de esta introducción. Entonces yo sabía que había una historia muy interesante ahí y que de hecho en la medida que pasaba el tiempo esa historia se podía perder en términos también de archivo y, y una vez allá en Lancaster lo que pasó fue que se empezó a especificar nuevamente ese interés en algo que conectaba más bien con mis propias como capacidades, ¿no? No es que yo sea hacker inaparecido, pero por ejemplo, me gustó meterle mano al computador, modificarlo. eh, mm, y a propósito de eso, y de la experiencia previa tanto de Arian como de Lucy, llegamos a este objeto que finalmente fue mi tesis de grado, que es la pantalla, ¿no? Y en particular, en el fondo, la noción de pantalla. Y la pregunta, en primer lugar, de qué es una pantalla y qué nos hace la pantalla. Eh, de ahí también resuena un poquito el título, donde la pantalla es parte del set de objetos o de cosas que me han interesado desde ese momento hasta hoy. También he visto otro tipo de prácticas donde se manejan superficies que son importantes, por ejemplo, cuerpos momificados o, de hecho, en el trabajo de laboratorio, prácticas como el PCR o el cultivo de neuronas, donde hay una atención muy específica a lo que pasa en ciertas superficies. Las pantallas, como que, pero ¿qué es una pantalla? Pues Ahí yo creo que podemos empezar a conectar también con los otros elementos del título. Y voy a avanzar a... Una aclaración, te lo pregunto porque también lo comentábamos fuera, bueno, antes de empezar la transmisión, y que comentaba en la mañana a los colegas el título de la conversación de hoy día, y decía, uy, de alguna manera les afectaba, les tocaba, porque en el sentido que estamos constantemente relacionados con pantalla. Ahora mismo, de hecho, está participando en esta interacción. Sí. Pero ¿cómo no la comprendes tú y por qué se convierte en un objeto en sí mismo, un interés, incluso con valores epistemológicos? Sí. Yo creo que lo primero, y digamos, la aventura de pensar la pantalla por casi 4 años, 5 años, hubo un comienzo que nuevamente predicaba en función de aquellas pantallas que nos resultan más familiares, digamos. Como, por ejemplo, esta donde estarían el público mirando nuestra conversación, la que Jorge tiene y con la cual en el fondo controla, digamos, lo que está pasando. Pero si uno piensa la noción de pantalla como un objeto y se pregunta qué es, quizás una de las respuestas posibles es entender la pantalla más bien como el término o la satisfacción o la culminación de un proceso. Entonces, desde una perspectiva con transformación y epistemologías basada en lo que más adelante podemos conversar un poquito más sobre filosofía de proceso, la noción básica es que si la realidad es proceso, entonces la pantalla tal como la entendemos es el término o la culminación de un proceso que llamamos pantalla. Entonces, en ese sentido, la pantalla es una actividad que resulta en un objeto. Y por tanto, las variaciones de ese objeto dependen de las modificaciones o los modos de existencia en la práctica de lo que es una pantalla en cada ocasión. Entonces, por ejemplo, podemos pantallar en términos de gesto o de performance con un montón de superficies y no necesariamente con aquellas que nos resultan más familiares. Lo hacemos todo el tiempo en términos de relaciones como socioculturales o cotidianas, ¿no es cierto? Donde uno, cuando da la espalda, por ejemplo, ¿no?, muestra y oculta algo, ¿no? Cuando uno en este minuto, no sé, se presenta dentro de una situación y entiende que hay un marco que si bien no está predicado en nuestro presente inmediato ahora, lo puedes imaginar en tu experiencia a propósito de la pantalla que ingresa en la experiencia de la audiencia de nuestra conversación. Y eso en fondo rebota y predica la manera en que uno, por ejemplo, posiciona el cuerpo, se alinea con el interlocutor. ¿Qué pasaría si yo
me levanto y me llevo el micrófono, dónde queda digamos, el adentro y el afuera de la pantalla. Entonces, ahí hay una intuición básica. Primero, de que la pantalla es un objeto complejo, es múltiple, es heterogéneo, en el sentido de que a veces resulta en un cuerpo humano, a veces resulta en un objeto tecnológico, a veces resulta en un pedazo de tierra, en la muralla de un edificio. Eh, y en ese sentido, pareciera ser a rato inescapable el hecho de vivir con pantallas. De alguna forma siempre he estado ahí en términos de que, y aquí viene la tesis de mi tesis, en el fondo, ¿no? Para terminar con la respuesta, de la distinción entre pantalla y superficie. Entonces, eso es lo que yo me concentré en elaborar como argumento, de que cotidianamente confundimos pantalla con superficie y por eso también en el diseño del objeto pantalla hay formas de hacerla que abusan de esconder esa distinción en el punto ciego. Entonces, el objeto se diseña de tal forma que te subyuga o te sujeta o te posiciona, digamos, en ciertos alineamientos desde el cual te pueden extraer información, dinero, atención, amor, datos, tiempo, Sí, en ese etc. sentido, habría que ver con entender la pantalla eh, no como este objeto que uno suele asociar directamente, que asume la forma de superficie, sino como una entidad procesual. Claro, O y sea, una entidad que emerge de alguna manera, una actúa. criatura, tal cual, donde la superficie en el fondo es un dato, un determinante de la pantalla, y es el determinante de su lado visible. ¿Ya? Y de hecho no logra ese rendimiento sola, sino cuando la superficie siempre requiere ciertos límites que llamamos marcos. Por lo tanto, en la construcción del objeto pantalla, que tenemos mucha atención en la relación entre superficie, marco y lo que llamamos pantalla, que en el fondo también se extiende a aquello que cae fuera de lo visible, fuera del marco. Entonces, la pantalla en el fondo engloba ambos lados de la moneda, por decirlo así. ¿Ya? Y no entender así el concepto y el objeto pantalla, de hecho, nos afecta. Y de ahí quizás el afecto de tus colegas y también, pues, a todos nos ha pasado, ¿no? De pensar, bueno, ¿y estaré saliendo de la pantalla o no? Cuando hay una cámara, ¿me estarán observando, no? ¿Ya? Eh, no es fácil vivir con ellas y de hecho yo en este trabajo doctoral lo que traté fue de ampliar, digamos, el portafolio de ilustraciones o ejemplos de lo que se podría entender como pantalla a propósito de estos argumentos. Entonces traté de ver más allá de quizás las pantallas que se imagina uno que son el futuro, por ejemplo los hologramas o eh, realidad Pero, aumentada o qué sé yo. de alguna manera tiene que ver con configurar la pantalla como un objeto epistémico, como un Mm, espacio que, que deviene legítimo, estudiable, describible, por ejemplo, de múltiples formas. Pero el trabajo sobre la pantalla igual se había desarrollado de maneras diversas. Por ejemplo, el trabajo de Shelley Garfield sobre la mm, vida de la pantalla mm, es un trabajo completamente distinto. mm, ¿Cómo esta configuración conceptual de la pantalla quizás deriva también en prácticas metodológicas? mm. ¿Cómo, Sí. cómo abordaste metodológicamente Yo creo que cómo la, sí, hay una lección importante para mí que me ha servido mucho al volver a Chile y que también tiene quizá un carácter incluso ético o a ratos espiritual. Porque, por ejemplo, en las conversaciones y discusiones que teníamos, no solamente con mis supervisores, sino también en los distintos espacios de formación en Lancaster, eh, parte, digamos, del ethos o también de la forma en que uno puede dialogar inter, trans o multidisciplinar, es tratar de decir menos pero o no, y decir sí y también. Entonces, por ejemplo, cuando yo comencé a pensar en función de este argumento, cómo conversar con los estudios de medios, desde el trabajo de Sherry Turkle, a, qué sé yo, el que Jutamo que estuvo en Chile, creo, hace poquito, y en fin, hay un montón de personas que han escrito mucho de los estudios de medios sobre la pantalla, sobre digamos, los medios digitales que, de hecho, en distintas como técnicas metodológicas también hacen interesante el objeto en sus propios términos. Por ejemplo, la noción de arqueología de los medios, ese tipo de cosas. Yo al principio tenía una actitud un poquito más confrontacional, casi como de construir y decir, mira, te estás quedando corto. Y en realidad es mucho más productivo hacerlo al revés, es decir, claro, el medio, digamos, es un dato que ingresa dentro de la construcción del concepto. Entonces, la noción de medio es una forma o modo existencia de la pantalla. De hecho, eh, si yo tomo mi cuerpo como un medio para pantallar, ¿ya? En esa posición epistemológica y de hecho ontológica, ontoepistemológica, el cuerpo es eso, es un medio de transmisión de la expresión de mis sentimientos.
Entonces, en el fondo, la pantalla o el plano que conforma mi piel es una región para expresar lo que siento a la audiencia, a Jorge, etcétera. Y por tanto, lo que configura como medio es simplemente una suerte de alineamiento u ocasión de interacción con la pantalla o de experiencia de la pantalla. Porque también, o sea, tú no eres un. Si yo te veo pantallando, puedo cambiar el switch analítico y decir, perfecto, está operando como medio, pero Jorge también es una criatura. Y esta pantalla también es una criatura. Y de hecho, cuando falla, descubrimos sistemáticamente cómo los medios, en el fondo, son cajas negras, como decimos en estudios de la ciencia y la tecnología. A pesar de que uno podría cambiar incluso la noción de persona, esta máscara y cambiarla somos pantalla. En el sentido de cómo, por lo que planteas, como que operan esta formación múltiple y que está siempre como entre cosas. Sí, sí. Pero más concretamente, en términos metodológicos, ¿qué te focalizaste y cómo lo hiciste? Yo creo que, y retomando con la conversación anterior, donde parte de mi apetito, digamos, de encontrar fondo, nuevas ideas y nuevas trayectorias de formación profesional y de hecho de decidir llegar a ser un académico y de hecho volver a Chile en esa época con el tipo de financiamiento con el cual estudié, eh, la noción de método o de práctica, del hecho de que cuando pensamos, yo siento que pienso mejor, no cuando estoy sentado, digamos, especulando con la mirada en el horizonte, digamos, sino cuando estoy haciendo cosas. De hecho, esto ya caracteriza una suerte de tono de sentimiento de la actividad, pero podríamos estar perfectamente caminando, podríamos tener en el fondo otros métodos de hacer esta misma práctica, ¿no? Y esa noción de método que hacer, para mí es fundamental en términos de activar mi pensamiento. Eh, entonces, en el acento metodológico de cómo teoría y método van juntos y sobre todo sabiendo que a veces en Chile eh, los teóricos y la noción de teoría suele subordinar al método, ¿no? Como el primo pobre. Entonces, tratar de que dialoguen un poquito mejor, yo dije, bueno, pensemos metodológicamente cómo la pantalla puede ser interesante, no solamente en términos de su concepción, sino de cómo trabajar con ese concepto, ¿no? Y cómo responderle a ese concepto. Cómo situar este objeto y de alguna forma en la respuesta también entender su rendimiento político y por tanto comenzar a conectar en términos de práctica con otras cosas. Por lo que has contado de otras situaciones que te focalizaste o te sentaste en las pantallas de los cajeros automáticos. ¿Cómo? Ahí comienzan, sí, sí te entiendo, sí. Ahí comienzan entonces, digamos, en este marco general y esta intención de cultivar ciertas sensibilidades frente a la complejidad del objeto, ¿no? Donde el objeto mismo te impide pensarlo. Entonces, el descubrir, digamos, el abrir la caja del objeto, eh, es solamente posible a través como de la excitación del pensamiento a propósito de un quehacer. Entonces, el método es fundamental para poder pensar y poder, digamos, literalmente a veces acceder al objeto. Eso es lo que estaba tratando un poquito de ilustrar. Y por tanto, en la variación de los objetos también hay una variación metodológica de poder entender su complejidad. En el caso del cajero, y de hecho no es el único caso, muchas veces las personas de hecho pantallean para cerrarse como si fueran almejas. Y el cajero ilustra muy bien eso en términos de un objeto también, pero que uno lo puede pensar de hecho con una suerte de fusión entre la caja, entre dos partes del banco, ¿no? Que es la caja para el punto de servicio, digamos, la caja pagadora y la caja fuerte. Entonces esos dos elementos se fusionan en un solo objeto, el cual se pone de hecho fuera del banco y que tiene que vérselas por sí mismo. Entonces el objeto pantalla se encuentra alojado en términos de toda una construcción que en cierto sentido la supera, pero que también puede incrementar, acentuar o añadir ciertos efectos de pantalla. Por ejemplo, la noción de que la pantalla también no solamente es una región de expresión de lo visible, sino también una suerte de fortificación o límite de lo que tú quieres esconder. ¿Ya? Por eso muchas pantallas de hecho se entienden en términos del concepto de pantalla más bien como biombo. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el básquetbol hay una jugada que se llama la pantalla. No sé si la conoces. Los basquetbolistas la podrán contar mejor que yo. Pero básicamente es una jugada donde una persona, y esto es un método, no es una técnica del deporte, una persona de tu propio equipo te hace la pantalla. O sea, en el fondo se pone delante tuyo para protegerte frente al defensa del otro equipo y darte un espacio de visión clara para poder encestar.
Entonces, la pantalla nuevamente es algo que hacemos y en función de toda su variedad, la sensibilidad para entender lo que es y para eh, no solamente comprenderla, sino vivir con ella, es fundamental. Entonces, ahí hay una primera cosa, que es la sensibilidad metodológica de poder entender qué me está haciendo este objeto a mí de vuelta, sobre todo en mi capacidad de pensarlo y de responder frente a él. Y esto, la misma pregunta que te hice, de alguna manera esconde que cuando alguien quiere explicar la investigación o interesarse en una investigación, pantallea el proceso, que se focaliza, se cierra, lo considera como una cosa. Pero precisamente lo que estás explicando tú es que parte del proceso de investigación tiene que ver con abrir o salirse de ese esquema y quizás centrarse en el proceso. Sí. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de proceso o de perspectiva de proceso? Y la noción de proceso, y aquí puedo introducir un poquito más la filosofía del organismo, que es algo que comencé a trabajar volviendo ya a Chile y por tanto retomando, digamos, los aprendizajes de la investigación de la pantalla, pero también mirando otras superficies y otras prácticas de manejo de superficie. Cuando otros objetos que pueden ilustrar esta noción de tecnocultura superficial, ¿ya? Que a propósito, en el fondo, es una suerte de proposición que permite resaltar un carácter o un patrón histórico eh, de ciertas rutas que, en el fondo, predican nuestro quehacer contemporáneo. Entonces, por ejemplo, uno puede entender la modernidad misma como una suerte, en toda su complejidad, digamos, como una suerte de proceso de intensificación de la vida superficial, la vida social como en su superficialidad. ¿Ya? Entonces, la noción de proceso, sobre todo si uno la piensa filosóficamente, es fundamental, ¿ya? Para entenderla en términos de todo lo demás. Por ejemplo, ¿ya? Uno puede entender que el denominador común de la noción de tiempo y espacio es la idea de extensión. ¿Ya? Y que el motor de la extensión, digamos, la agencia que permite que algo tenga extensión espacial o temporal, es proceso. Entonces, la noción de proceso es más fundamental que el tiempo y el espacio. Es más fundamental que, digamos, por ejemplo, las nociones de sujeto-objeto, ¿ya? Donde el ser sujeto o objeto, de hecho, en primer lugar, depende de un proceso. Y por tanto, a ratos, de hecho, en la vida cotidiana nos sentimos tratados como objeto, precisamente porque los procesos nos configuran como tales. Y todos nos hemos sentido así. Eh, y a veces nos sentimos sujetos precisamente por la misma razón, a propósito de una divergencia en el trato, digamos, ¿ya? Donde hay una especial atención en el trato como sujeto, por ejemplo, cuando pagamos por un servicio. ¿Ya? Un servicio donde efectivamente el servicio que paga es ser tratado como sujeto. ¿Se entiende? Y que es distinto en el fondo a los centros de atención de los servicios masivos, digamos, ¿ya? Por ejemplo, en los restaurantes, cuando hay alguien que actúa como anfitrión, digamos, ¿no? Entonces hay un trato personal. Y esas divergencias que son tan de fondo de si uno termina siendo en la realidad un sujeto, un objeto, si termina siendo eh, o calificando como un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, calificando como un animal humano o incluso no humano en ciertos ratos, en ciertos tratos, ¿ya? Eh, Todo eso depende de la noción fundamental de proceso que, digamos, en la arquitectura de mi pensamiento es el fundamento de todas las cosas. ¿Hay algún referente que tú utilices para llegar a esta noción de proceso? Sí, hay varias, y aquí, de hecho, le podemos contar al público que es también la razón para este proceso de cómo llegamos a estar sentados acá a propósito digamos, el entresamiento de nuestros propios procesos de pensamiento, de investigación y de colaboración. Yo diría que hay varias tradiciones, ya sea en ciencias sociales, en humanidades, particularmente en filosofía, pero también en arte, en diseño, en arquitectura, en ingeniería, donde la noción de proceso toma algún tipo de relevancia central. Ahora, en filosofía, y esto fue a partir de mi retorno a Chile en distintas posiciones postdoctorales, eh, en filosofía yo comencé a leer y digamos, remarcar mi pensamiento que ya había sido transformado 2 veces antes. Estas grandes donde tú lees a alguien y realmente en el fondo añade algo que cambia todas las cosas. Y ese fue un matemático que se pasa al lado oscuro, digamos, a la filosofía, se llama Albert Noord Whitehead. Esa es una figura.
Ahora, el trabajo de Whitehead en filosofía, y de hecho también en quienes han tomado su trabajo, han tomado la posta luego de la segunda mitad del siglo XX, eh, también lo sitúa en una tradición donde, por ejemplo, uno puede identificar a ciertos autores del postestructuralismo francés, como Gilles Deleuze, o hacia atrás también podemos pensar, por ejemplo, en otros franceses como Henri Bergson, ¿ya? Incluso mucho más atrás en Spinoza o incluso Heráclito. Entonces hay toda una suerte como de familia, en filosofía al menos, que podría encontrar una misma casa en este término, en la idea de proceso. ¿Ya? Pero Whitehead es mi copiloto, por decirlo así, actualmente. Ahora, de alguna manera, cuando empezamos a conversar, señalaste de que parte de esta perspectiva procesual puede vincularse con lo que se denomina también organismo. Mm. ¿En qué consiste esta relación? Mm. Whitehead tiene, digamos, en su propia biografía, tiene un salto tardío a la filosofía. De hecho, hay una anécdota ahí bien famosa y jocosa, ¿no? De que la primera clase de filosofía a la cual Whitehead fue su propia clase. Y que él no tenía entrenamiento formal en filosofía antes. Y sin embargo, a propósito de su propia formación e intereses, donde él intentaba pensar la matemática mucho más allá de sus límites un poquito tradicionales. Por ejemplo, al ponerla en conversación filosóficamente con física, ya incluso desde los inicios del siglo XX, digamos, donde estuve escribiendo sobre el carácter del conocimiento científico, sobre el concepto de naturaleza y la relación entre ciencia y el mundo moderno. Entonces, ahí hay una suerte de, en el fondo, de Whitehead inicial, que ciertamente está en conversación con los estudios de la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Y mucho de lo que en el fondo se ha adoptado de Whitehead en ese campo, en el campo en el cual yo me formé y que compartimos con Jorge, viene de esa época. Ahora, cuando Whitehead eh, intenta en el fondo situar sus ideas sobre la ciencia y el mundo en un contexto más amplio y hace el salto, digamos, hacia la metafísica, el nombre que decide para calificar su filosofía es filosofía del organismo. Y la palabra organismo viene de la intuición de que, en última instancia, para Whitehead el universo está vivo, de que todas las criaturas que son parte, digamos, del proceso fundamental que llamamos extenso, digamos, que llamamos universo, de alguna forma comparten ciertos flashes de ocurrencia, aunque sean mínimos, eh, y que en calidad de criatura, en el fondo, eh, desde una partícula subatómica hasta un mamífero o un planeta, ¿ya? Se puede entender bajo los mismos términos, ¿ya? Como un organismo. ¿Ya? Entonces, esto también es un intento por cambiar el enfoque mecanicista y determinista de la época, ¿ya? Y poder también incorporar en la filosofía nuevos avances que se estaban ya discutiendo al principio del siglo XX y no solamente en física. De hecho, Whitehead famosamente integra en una sola filosofía eh, teoría de la relatividad y en el fondo mecánica cuántica. ¿Eh? Ahora, a propósito de todo lo que ha expuesto, los procesos, la actividad de las pantallas, quizás vida no significa vida, o te lo pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida y consigue este sentido con la idea de vida biológica o tiene que ver con otra manifestación vital? Eh, la noción de vida en biología, eh, por ejemplo, volviendo a Maturana y Varela, ¿no? Eh, muchas veces está pensada desde un proceso circular. Y ciertamente en Whitehead la noción de causa propia, en el fondo de morderse la propia cola, también en las intuiciones religiosas budistas o en filosofía oriental, está ahí. ¿Eh? Entonces, la noción de organismo y sobre todo de organismo vivo, ¿eh? Está ese antecedente, Whitehead lo reconoce. Pero en última instancia, la vida también se puede entender como precisamente sacudirse la cadena de ese loop recurrente. ¿Ya? Entonces, la vida en el fondo es la espontaneidad que se sacude la obligación del pasado. Es cuando algo está vivo en el fondo, exhibe flashes de espontaneidad. Y eso pasa a propósito
del carácter evolutivo del universo en todas sus criaturas. ¿Ya? De hecho, en última instancia, en la metafísica de Whitehead, las leyes, digamos, de física o biología, son simplemente los hábitos de la época. Son los promedios que dominan frente, en fondo, a la obligación que tenemos de conformación parcial con el pasado. Pero hay precisamente evolución y hay vida que evoluciona y que crece, digamos, y que se modifica, porque la vida misma exige también, o exhibe este otro carácter, que es sacudirse esa cadena de autopoiesis, de reiteración. ¿Ya? Eh, entonces, hay finalmente dos grandes marcos analíticos y de hecho metodológicos con los cuales uno puede entender el universo. Si uno lo entiende como un universo que está muerto, eh, lo que uno en el fondo se interesa desde una perspectiva más bien morfológica, es en la recurrencia, ¿ya? Y particularmente en el carácter duradero de las cosas. Pero si tú ves el universo como algo que es vivo, ¿no? Que evoluciona y que tiene un extenso continuo, digamos, entonces este otro aspecto también tiene que fusionarse dentro de la concepción de vida. Y por tanto la vida no puede reducirse a una sola lógica o mecanismo, a un solo cajón, método o teoría. Eh, entonces, en ese sentido, la vida de la pantalla puede interpretarse, adquiere una connotación muy distinta, entonces aborda quizás de esta perspectiva procesual. Por supuesto. De hecho, el proceso de pantalleo, al igual que cualquier otro proceso, exhibe en el fondo estas tensiones, ¿no? Entre la eficacia causal del antecedente del pasado y la causa propia de cada criatura, ¿no? Y el choque y la integración de eso en la creación de un nuevo sujeto en cada ocasión. Entonces, una pantalla, si uno la entiende como una tensión entre digamos, el lado visible y el resto de su composición, incluyendo el punto ciego, digamos. Exhibe desde el fondo el proceso de la pantalla, por ejemplo, en esta situación, ¿no? Toda la infraestructura en energía, toda la infraestructura en comunicación, la infraestructura arquitectónica, donde en el fondo este espacio ingresa en esta ocasión, ¿no es cierto?, desde la eficacia del pasado, entra en tensión con nuestra propia espontaneidad viva. ¿Ya? Y por tanto, si uno se pone nervioso antes de la charla, es precisamente por ese dato. Si no, de hecho, estar nervioso es un signo de vida en ese sentido. Ahora, o sea, toda esta apertura de alguna manera plantea nuevamente, vuelve al tema desafíos metodológicos. ¿Cómo metodológicamente optas por estudiar estos procesos? En términos muy concretos, en términos de alternativas de investigación práctica. Sí. Yo creo que en los métodos que en mi formación y que son también más o menos tradicionales en ciencias sociales, hay una relevancia importante, sobre todo en la expresión de las palabras y su comprensión, y también la expresión numérica de las cosas, ¿no? Y su comprensión en términos más bien morfológicos o genéticos a propósito de la capacidad de la palabra de referir a un cierto sentido. Entonces, quizá metodológicamente mi mayor preocupación contemporánea es ver no solamente cómo podemos mezclar palabras y números, como usualmente se enseña en metodología, ¿no? Métodos cuantitativos y cualitativos y mixtos, sino también ver qué otras variaciones o meditaciones, modulaciones, modificaciones metodológicas podemos encontrar a propósito de que la vida cotidiana, por ejemplo, está llena de métodos. Todos tenemos un método para lavar los dientes, para hacer la cama, para, qué sé yo, hacer el desayuno, para diseñar un espacio de conversación, etc. Entonces, en esa riqueza metodológica, quizás la propia noción de interdisciplina, por ejemplo, como la estamos trabajando en la Universidad de Talca, supone una expansión de lo que somos capaces de hacer a propósito de lo que tenemos a mano alrededor. Entonces, mi mayor preocupación metodológica es entender cómo podemos ocupar aquello que usualmente no califica como método, incluyendo, por ejemplo, las emociones o las sensibilidades, que es lo último que he estado trabajando, para poder sacarle, en el fondo, provecho metodológico en el sentido de poder sintonizar o tener o adquirir cierta sensibilidad que nos permita no solamente, digamos, como conocer un objeto, sino también eh, poder sortear a veces las dificultades que involucra la particularidad de ese objeto, como el caso de las pantallas, ¿no? ¿Qué hacer con el punto ciego? ¿Qué pasa cuando uno no puede acceder al objeto? ¿Cómo responder frente a eso? Claro, en términos muy concretos,
¿qué pasaba, por ejemplo, cuando tú, porque entiendo que estuviste dedicado a mirar la actividad en torno a las pantallas? ¿Qué pasaba cuando te situabas al lado de las personas o en un espacio abierto a mirar esta interacción? Sí, esa fue una gran lección también de ese periodo, ¿no? Donde en este portafolio de pantallas que construí, donde de hecho había unas cosas bien locas, por decirlo así. Uno de los trabajos de campo que hice fue con interacción perro-máquina. Eh, Ahí puedo contar un poquito más de eso. Pero traté en el fondo de no incluir lo típico que era, estamos pensando en 2014, 13, 15, lo que era la pantalla de moda en el momento. De hecho, el único caso que tengo en ese sentido son estos lentes de realidad aumentada de Google de la época, el Google Glass. Es el único que trabajo y también puedo hablar un poquito de eso, o para llevarlo al plano más como conocido. Pero había un objeto en particular que metodológicamente me ayudó a hacer clic en función de lo que estaba comentando en mi última respuesta, que es tratar en el fondo de sensibilizarnos frente a las variaciones metodológicas que podemos en el fondo adquirir como capacidad de conocimiento a propósito de las cosas que nos rodean. Entonces el rollo con el problema, digamos, con el cajero, esto incluye su pantalla, es que la extensión, digamos, de la fortificación del cajero te impide su acceso. Por ejemplo, en antropología hay ciertas técnicas de investigación, eh, ciertas etnometodologías también le podemos llamar a veces, o etnografías que en el fondo suponen el, una suerte como de conocimiento íntimo, a veces de convivencia, incluso duradera, eh, una suerte como en el fondo incluso simpatía, en el fondo sentimiento conforme, de poder sentir en mis sentimientos los tuyos, ¿no? El poder percibir en mis percepciones las tuyas. Y en el caso del cajero, en el fondo, el poder canjear en mis transacciones lo que tú tienes adentro, digamos, ¿no? Y hacerte parte de mi experiencia. Y resulta que los cajeros están diseñados para poder hacer eso, pero uno a la vez, digamos. Entonces, por eso también se forman colas. Y si uno los quiere observar, en función de, digamos, el lado que ocultan, ¿no? Que es el dinero, que es la bóveda, todos los artefactos de protección impiden que tú puedas observarlo de la forma tradicional en que, por ejemplo, podemos observar, no sé, un árbol en la calle o una interacción en la esquina, qué sé yo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo iba a sacar fotos para tener un registro, digamos, como material del cajero, nada, pues, se veía como si estuviese planeando un robo. Si tú quieres acercarte a entrevistar a alguien, ¿ah? Recién ahí fresco, salido del horno del cajero, esconde la plata porque piensas que está pasando. Yo tomaba fotos a las colas, me interesaban las colas, y la gente me preguntaba, bueno, ¿por qué no estás tomando fotos? Y mi respuesta, así, yo ponía cara de investigador y decía, ay, que las colas, y me interesa mucho, ay, qué interesante, qué sé yo. Entonces, el cajero siempre, en el fondo, elicitó en el desafío de estudiarlo una respuesta que era muy tangible y que era muy distinta, por ejemplo, a la usual pasividad con la cual incluso tratamos a las personas como meras fuentes de información que podemos explotar y extraer, digamos, en términos de nuestros propios intereses. Entonces, si yo te entrevisto, te siento ahí, te quedas tranquilito, no te muevas y responde mis preguntas porque tenemos poco tiempo. Entonces, el cajero resiste eso por su propio diseño, ¿no? Y ese es un muy buen ejemplo. Por supuesto, la idea, por ejemplo, de acceso en general en términos de investigación elicita esta dificultad. Pero en el caso del cajero no es fácil decir dónde está el acceso o no, porque es un objeto privado de acceso público y sin embargo el público al cual le da acceso no son investigadores, son consumidores, en el fondo, son clientes del banco, lo que sea, ¿se entiende? Eh, y lo mismo me encontré con otras cosas. Por ejemplo, al volver a Chile estuve investigando en arqueología, con trabajo de conservación patrimonial, cuerpos momificados, eh, y también en neurociencia. Y en ambos casos, tanto visual como nasalmente, voy a decir, en términos de olores y de imágenes, eh, hubieron aspectos que me recordaron en el fondo estos aprendizajes que tuve a propósito de los manejos de superficie que podrían llamar en términos más amplios, ¿no? En términos de arqueología, en el fondo, el manejo de los cuerpos momificados y en el caso de la neurociencia, en el fondo, el manejo experimental, sobre todo, de preparaciones en placas, ¿no es cierto? Placas 2D. Y podemos profundizar un poquito más en eso. Pero ahí tú, de alguna manera, cuando planteas, por ejemplo, el ámbito del estudio de las momias o el de las placas, ¿mantienes como esta perspectiva que relataba acerca de las pantallas Mm. o estás pasando a otro ámbito? Y a propósito de eso, ¿cómo
¿entenderías esta noción de superficie si como en relación a la concepción Sí. o el desarrollo de las pantallas? Sí. Ahí hay que tener, de partida, creo que hay un cuidado tanto teórico como metodológico en la construcción de conceptos, donde una pregunta hoy por ejemplo, bueno, ¿dónde acaba este concepto? O sea, por ejemplo, que entonces para ti, ¿qué no es una pantalla? A veces pasa, incluso eh, 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 pareciera ser que ciertos conceptos y ciertos pensadores sufren de su propio éxito a propósito de este tipo de carácter, ¿no? Del pensamiento, donde, en el caso de Foucault, ¿no? Donde uno le pregunta, bueno, pero entonces todo es poder y cuando estamos fuera de tu teoría, digamos. Entonces, abraza tanto que uno y se siente nuevamente como ahogado intelectualmente, ¿no? Por el concepto. Entonces, ahí nuevamente hay una distinción importante entre superficie y pantalla, a propósito que las superficies son, para decirlo con Whitehead, son formas, él tiene un concepto bien extraño, le llama objetos eternos. 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 En el fondo son aquellas formas que determinan las cosas. Por ejemplo, el color rojo, el número 1, la mesa que es redonda. Entonces, lo redondo como objeto eterno ingresa en la mesa, pero la mesa no es lo único redondo. La moneda que tengo en el bolsillo también es redonda. La noción de superficie es exactamente lo mismo. La superficie ingresa en ciertos objetos y algunos de ellos son pantalla, pero no todo es pantalla y en el fondo no todos los efectos superficiales son interesantes porque pantallan. Entonces, es lo mismo que en la vida cotidiana. A veces, ciertos objetos, en términos de nuestro apetito y también intelectual, ¿no? De conocerlo, se toman la escena, ¿no? Y a veces quedan en el telón de fondo. Entonces, si bien el efecto de pantalleo pareciera ser siempre algo continuo, digamos, en la experiencia, no siempre se toma la escena como algo relevante, ¿no? Y de hecho puede ser, o sea, hay veces donde uno no se preocupa si está en pantalla, no se preocupa si es que hay una audiencia, o incluso durante la situación uno se relaja y pierde el nerviosismo, ¿no es cierto? Porque tu mente en el fondo se empieza a preocupar de otras cosas, ya no de la pantalla, sino de las momias. Entonces, en ese juego de la experiencia, sobre lo que ingresa en ella, digamos, en escena, digamos, y lo que queda en el telón de fondo, la noción de pantalla, ¿no? Intelectualmente para mí quedó, al volver a Chile, de hecho, un ratito, digamos, en el baúl, pero conservé la noción de superficie para poder mirar en términos, digamos, tecnoculturales, ¿eh? Y esta palabra no la hemos conversado mucho, pero en sencillo significa, en el fondo, entender la noción de tecnología y la noción de cultura sin que una se engulle a la otra. Sin pensar, por ejemplo, que la tecnología es simplemente una dimensión de la cultura o que la cultura es una dimensión de la tecnología, sino que en el fondo las cosas cuando son culturales son siempre técnicas en cierto sentido y viceversa, ¿ya? Entonces empecé a mirar prácticas tecnoculturales, en el fondo, prácticas de donde hubiesen, sobre todo digamos, en las actividades de laboratorio y en la práctica técnica de laboratorio, donde hubiese algún tipo de elaboración orgánica, por decirlo así, ¿no? Considerando esta noción de organismo de Whitehead. Eso es cultura. En el fondo, cultura para mí es puede ser, por supuesto, en la proposición apunta, o sea, una levanta una roca y hay cultura, digamos, está por todos lados. Pero una forma sencilla de pensar la cultura es pensarla en términos de aquello que crece, en los procesos de crecimiento. Entonces, ahí hay un caso de estudio en neurociencia que me concentré, que es el manejo de superficies a propósito de ciertas prácticas de laboratorio. Y en esa época, de hecho, yo tenía dos frente a mí para estudiar. Una de los PCR y no sabía que se venía. A ratos pienso, el PCR eso sido así un adelanto del futuro. Y tenía esta noción en el fondo, de cultivo celular, con el caso de las neuronas. Y ese es un caso. Y el otro caso de administración de superficie, en términos de cuerpos momificados, en el fondo es el manejo del patrimonio, ¿ya? Entonces ahí, ciertamente la noción de superficie quizás no es tan relevante por sus efectos de pantalleo, digamos, sino también por otras cosas. Y en el caso de las momias me concentré en la noción de civilización, mientras que en el caso de la neurociencia, del cultivo de neuronas, trabajé más bien con el concepto cultura. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la relación entre superficie y civilización? La noción de superficie, en el fondo, nuevamente, si uno entiende la civilización como un proceso, las superficies ingresan como determinantes de ese proceso que culmina en ciertos objetos. Entonces, por ejemplo, en antropología, cuando hablamos de cultura material, muchas veces, en términos prácticos, a lo que nos estamos refiriendo son la expresión de la cultura, digamos,
en la superficie de ciertos objetos. Y de hecho, el mismo contraste entre superficie y profundidad toma relevancia. Muchas veces la superficie, como noción, tiene una suerte como de etos negativo. Como cuando decimos, esa persona es frívola, es muy superficial. Lo mismo pasa a veces con el patrimonio. Este objeto no tiene, en el fondo, calidad patrimonial, porque su superficie, en el fondo, no exhibe el dato de la cultura, por ejemplo. Siendo que, nómbrame un objeto que no exhiba ese dato, siempre está ahí. Entonces hay una selectividad en torno de cómo la superficie, de hecho, muchas veces es precisamente el objeto que define lo que es patrimonio o no. Y una vez que lo define, define también cómo se maneja como patrimonio. Entonces, en última instancia, mi noción de civilización, nuevamente con Whitehead, se amplía a la idea de que al ser proceso, cuando los objetos de hecho tienen civilización, nunca están simplemente en el pasado, por decirlo así. ¿Ya? De hecho, pasan de una ocasión a otra, y muchas veces de una civilización a otra, a propósito de las actividades de manejo de superficie, que es lo que hacen en la conservación del patrimonio. Entonces, en el fondo, lo que pasa es que tal objeto de tal civilización, o que exhibe en el fondo tal proposición civilizatoria, se recupera y se conserva para un próximo proceso civilizatorio a propósito de esta ocasión en donde se conserva. Y así pasa de un proceso a otro. O sea, quizás el trabajo cultural o el de las culturas o escenarios epistémicos tiene que ver con establecer qué se configura como superficie, qué se va a entender y practicar como superficie. Sí. En el caso de la cultura como concepto, quizás una noción clave y que define una superficie como cultural, nuevamente tiene que ver con cómo esa superficie es el medio de crecimiento de algo que llamamos cultura. Y que culmina en un objeto que calificamos como cultural. Por ejemplo, el cultivo de neuronas. Claro, que estoy pensando que, por ejemplo, en los escenarios donde el cultivo de neuronas deviene relevante, genera superficies que no existen en otros entramados epistémicos o otros escenarios especializados. O, por ejemplo, los médicos, lo que consideran como superficie o algo con lo que establecer relaciones muy distinto a lo que establece, por ejemplo, alguien que trabaja en literatura. Son superficies distintas, son entramados distintos. Y la noción de cultura también es distinta. Yo creo que es importante en esta forma de ver las cosas, digamos, de partida no separar la noción de cultura de la noción de naturaleza, no bifurcar naturaleza y cultura, y ni tampoco bifurcar, por ejemplo, en el caso de la práctica de cultivo de neuronas, cómo, en el fondo, la noción de cultura simultáneamente puede calificar el proceso natural de la célula simultáneamente con la práctica cultural del técnico, digamos, o la técnica. ¿Por qué? Porque en el fondo el proceso es el mismo. Y en ese sentido, la cultura de la práctica es algo que le pasa a ambas entidades. ¿Se entiende? Más aún, ni siquiera es cierto que solamente el técnico es quien hace la cultura, porque la propia célula también contribuye su propia actividad al proceso y reacciona frente al proceso. Y cuando el proceso es exitoso, es precisamente porque hay un alineamiento entre lo que usualmente es dividido, ¿no? Entre la cultura como proceso natural en la neurociencia, el cultivo de neuronas, digamos, y la cultura humana, por ejemplo, como una actividad de administración, del laboratorio, o como una percepción ética frente a la práctica, ¿no? Porque en este caso la práctica implica, de hecho, la eutanasia de ciertos animales de laboratorio. O sea, un poco bueno, y quizás se relaciona lo que comentaba la Tura acerca de que lo que pasa en los laboratorios tiene que ver con que estas entidades que no son propiamente laboratoristas hacen que el laboratorio pueda actuar, claro, en distintos sentidos. Y de hecho la noción de cultura naturaleza es un efecto de la práctica. Entonces, es solamente cuando la neurona está cultivada que le llamamos cultura, digamos. Entonces, es curioso porque todo lo que es cultura antes, que es la práctica humana, digamos, de hacer una actividad de laboratorio, se borra de la cultura final, que es el producto. Y viceversa. Toda la agencia de la neurona, durante el proceso, se borra. Porque se asume que en el fondo la neurona es una suerte como de entidad pasiva que recibe todos estos nutrientes y en el fondo todo este medio artificial que le permite seguir con vida y de hecho volver a reconectar sus conexiones neuronales, en el fondo, los axones. Bueno,
ya tratando la idea de superficie vinculada con las momias y el cultivo de neuronas. ¿Cómo llega a establecerse finalmente eh, la relevancia que puede adquirir cada una en estos distintos espacios? Es una pregunta difícil para mí, Ya. porque también conecta con mi propia como brújula profesional de cómo me sitúo, sobre todo al volver a Chile, dentro de la academia. A mí me gusta bromear de que, en el fondo, yo trabajo cosas que no venden. Cuando me preguntan cuáles son, incluso para esta conversación, ¿no? Defínete, cuál es tu perfil, cuáles son tus líneas de trabajo. Yo empiezo a hablar de sí, hay unas momias por ahí, unas neuronas, pero ciertamente yo puedo hacer el salto, en el fondo, de situar la importancia de esos objetos a propósito de entender la neurociencia en su relevancia hoy, sobre todo a propósito de que incluso en el laboratorio donde estuve trabajando, que de hecho era acá en Chile, ¿no? y que tiene una trayectoria importante dentro de la ciencia chilena, es uno de los grandes espacios para poder encontrar, comprender y encontrar en el fondo tratamientos para enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, de hecho, ahí, por ejemplo, a propósito de ese trabajo, con Jorge hemos colaborado dentro de un campo común que compartimos a ratos, que son, en el fondo, se podría llamar los estudios de la ciencia, la biología, y la medicina y la sociedad, digamos, y la noción de sujeto en términos más amplios, de construcción de un sujeto. Entonces, por ejemplo, ahí hay una forma de dar importancia a algo que de otra forma no lo tendría, ¿no? Que es desempaquetar su contexto, en donde eso que es pequeño se hace grande, por decirlo así. El caso de la momia es exactamente lo mismo. O sea, en el fondo, lo que yo observé sucede en un rinconcito de una universidad, es un trabajo silencioso, literalmente cavernario de subterráneo, que se pesca solamente en los días del patrimonio, cuando hay visita, y el resto del tiempo es, que fue lo que me pasó a mí, en el fondo, aprender a oler la momia. El olor del material momificado es bien fuerte, es difícil de describir. Entonces es una suerte como de habituarse a una suerte de mundo extraterrestre, donde lo que ves, o sea, en el fondo todo lo que hay es literalmente una suerte de viaje en el tiempo, donde tú estás todo el rato Por ejemplo, las momias, cuando no las cuidan, sufren porque los insectos empiezan a horadar los huesos y ponen sus huevos ahí, y qué sé yo, y las ratas dejan sus depósitos. Entonces, es toda una suerte como de viaje en el tiempo, el ver el trabajo particular que ocurre ahí. Y la relevancia que tiene eso es obvia cuando pensamos en el fin de semana pasado, en el Día del Patrimonio, que es donde se abren estos espacios. Entonces hay una tensión en lo que yo hago, y que me gusta a rato jugar con ella, y que también es la manera en que yo estoy tratando de navegar mi propia deriva actual y venidera, ¿no? De cómo posicionarse, de cómo hacemos academia en Chile, y como algo que ciertamente tiene importancia cuando uno lo sitúa en un contexto más amplio, no la pierda, sin embargo, en términos de ser un objeto que es concreto, que sigue siendo parte de una actividad que es pequeña, que es situada, muchas veces silenciosa, invisibilizada. Entonces, es difícil navegar ese contraste. De hecho, todavía estoy buscando mis lugares, ¿no? Porque lo que siento que usualmente pasa en academia es que uno, en el fondo, se apropia de ciertos objetos, nichos de trabajo, ciertas palabras claves, tradiciones, métodos, etcétera. Y de hecho, esa apropiación implica, en términos de economía política, lo que digo yo es que es comprar barato, usualmente afuera. Descargo, qué sé yo, el artículo gratis, o veo la cuestión por internet, una presentación, lo proceso y luego lo vendo caro acá en Chile y me gano el fondo de investigación y listo. Entonces hay una suerte como de fagotizar, como en el fondo nos comemos la cola. Y eso está produciendo graves problemas, no solamente en la investigación, sino en la arquitectura completa de la investigación y de la academia, en términos de cómo la investigación es uno de sus carriles, digamos, cómo afecta, digamos, a otras cosas. El tiempo que tenemos de investigación y lo que se supone que podemos hacer en ese tiempo, de hecho, si uno sigue el dinero, ¿no? Donde van a parar las construcciones de valor que supone el conocimiento que estamos haciendo, la distribución, no solamente del trabajo, sino también del producto, es bastante cuestionable. Entonces, no es fácil para mí responder, pero sí mi intuición es que intento en el fondo navegar ambos lados de la distinción. O sea, concentrarme simultáneamente en cosas que usualmente, como decimos en Chile, pasan piola, y que sin embargo, por su verdad o su belleza, por el arte, por la aventura que suponen o por la paz que te traen,
que son factores de la civilización, uno ciertamente puede desempaquetar una importancia que va más allá de, en el fondo, su expresión inmediata, y sin embargo nunca queda desconectada de ella. Por ejemplo, en el fondo, esta ocasión tiene una importancia limitada al inicio y el término de la transmisión, y se aloja, digamos, dentro del espacio de la otra charla, pero ciertamente la importancia que puede tener más allá de eso no está desconectada de las personas con las cuales tengo el placer de conversar. Bueno, está María Valderrama también viéndonos y ha hecho algunos comentarios que pues, bueno, está interactuando también después. Si quieres hacer alguna pregunta, Matías, lo puedes hacer también. Felipe, bueno, tiene que ver quizás lo que comentas con dar cuenta de la inmensidad de lo ínfimo, que esto que comentabas de morderse la cola, que es muy quizás apartado, secreto, está de alguna manera relacionado con una totalidad general. A propósito de eso, quizás, bueno, para ir como volviendo a los detalles de la conversación y para ir quizás llegando a un pantalleo, no sé si se podría comentar así, hablaba acerca de que en algún momento te interesó la relación entre los perros y un aparato. Sí. ¿Cómo era lo que estabas comentando? A ver, en este portafolio de pantallas que elaboré, este caso que en la tesis, de hecho, el capítulo pivote, el capítulo 4, digamos, que lo puse justo al medio, porque es el salto donde yo empiezo a aventurar, más allá de los casos típicos, lo que podría entenderse como una pantalla. O sea, hasta los capítulos anteriores trato superficies, por ejemplo, qué sé yo, lentes de realidad aumentada que en el fondo te presentan o pantallan, digamos, una suerte de intensificación de los colores o qué sé yo, enriquecimiento de la información que forma parte de tu vida cotidiana, ese tipo de cosas. O entender históricamente las pantallas. Yo hablaba de los biombos también. Por ejemplo, las primeras nociones de pantalla se relacionan precisamente con objetos de la vida cotidiana doméstica. Por ejemplo, en inglés, las chimeneas, que usualmente tienen una reja para evitar que cuando se queme la alfombra y los vestidos así, victorianos, esa reja se llama pantalla de fuego, fire screen. En inglés, la noción, en términos del verbo infinitivo, de pantallar, de screening, significa también diagnosticar. Si tú te haces un test, es un screening. Entonces, le empecé a dar vuelta en fondo a todas esas etimologías de la pantalla, de la palabra pantalla, y a buscar casos donde, de hecho, pudiese encontrar datos para validar, digamos, mi concepto, ¿no? Y poder, de hecho, no solamente validarlo, sino también utilizarlo para poder entender mucho mejor esos casos. Y allí llegué a la Universidad Abierta, Open University, en Milton Keynes, que es una ciudad bien, en términos de superficie, bien especial, una ciudad construida como de posguerra, segunda mitad del siglo XX, y construida como una suerte de modelo urbano, donde una de sus características son las rotondas. No hay ningún cruce en T. En las calles más pequeñas, las menos importantes y las más importantes, exhibe la misma superficie, que es una rotonda para evitar los grandes choques. Entonces fui como visiting scholar, no sé cómo se podría traer, como investigador visitante. Estuve unos 2 meses, fui unas 2 veces, y llegué en el fondo en la Universidad Abierta en la Facultad de Ingeniería a un grupo de trabajo que mezclaba personas que también hacían diseño, que hacían computación, que hacían ingeniería también, y que estaban interesadas particularmente en modificaciones y ampliaciones de la noción de interfaz, ¿ya? Cuya, como en su ruta histórica, digamos, el germen de la interfaz siempre ha relacionado dos entidades que de hecho la propia interfaz crea de cierta forma, que es el humano y la máquina. Entonces la pregunta que se hacían en ese lugar, y en esa época, estamos hablando del 2013, era si se podían de hecho diseñar interfaces que incluyesen otros usuarios y por tanto otras formas de diseño que revolvieran alrededor de otro carácter de usuario, ¿no? Un carácter, por ejemplo, no humano. Y están experimentando con perros. Entonces, la intuición también de justificación, más allá de la simple experimentación y pirotécnica, digamos, ingeniería que uno podría pensar de todo esto, es de hecho trabajar con perros con trabajos importantes, dogs with important jobs. Entonces, de hecho, los perros,
magníficos como son, tienen toda una variedad de trabajo que todos conocemos, desde perros de rescate, perros de terapia. Y si un perro trabaja, al igual que cualquier trabajador, la pregunta es, bueno, ¿se pueden elaborar herramientas para que hagan mejor su trabajo? Y esa es la pregunta fundamental. Y una de las hipótesis o respuestas es decir, sí, porque podemos hacer interfaces incluyendo pantallas para perros. Y de hecho yo tuve en varias instancias y me encontré con gente maravillosa. Que hay una chica que, se me olvidó su nombre, pero ella estaba haciendo un doctorado en psicología y su preocupación era por la pregunta de por qué los perros ponen atención a los programas de televisión. Y de hecho si se pueden hacer programas de televisión para perros. Como toda una psicología perruna frente al objeto. Yo simplemente estaba preguntando, bueno, ¿qué es una pantalla donde hay un perro aquí dando vueltas? O sea, ¿qué es esto? Y me concentré en un caso particular muy parecido a lo que pasó con el COVID en Chile. No sé si tú supiste que, entiendo yo, Carabineros de Chile entrenó a Golden Retrievers a olfatear COVID en los aeropuertos. Sí, entonces, sí. Los perros, en el fondo, navegan el mundo sobre todo con la nariz. No son tan visuales como nosotros, en cierto sentido. De hecho, en cierto sentido, nunca despegaron la nariz de la superficie, por decirlo así. Entonces, su relación en términos de mundo y percepción está muy potenciada por el olor. Y tienen tan buen olfato, son tan olfativos, que pueden detectar sin problema enfermedades o en el fondo, cambios orgánicos, digamos, o metabólicos en el cuerpo humano y en otros cuerpos. Todo esto nace, por ejemplo, por ahí por los 80, con rumores de que habían estos perritos falderos en la falda de sus humanas, digamos, que tenían cáncer de mama, y los perros reaccionaban frente, básicamente, al efecto del cáncer en el cuerpo que genera ciertos orgánicos volátiles. Y los perros huelen eso y reaccionan. Realmente algo huele raro, digamos. O sea, eso es lo que se expresa un poquito en su reacción, porque en el fondo están tratando de señalar que están oliendo. Y la primera reacción fue, chuta, el perro está así señalando hacia el pecho, entonces descubren que los perros tienen una actitud que es espontánea y que de hecho se puede entrenar. Entonces, una de las cosas que estaban haciendo en ese laboratorio era no solamente entrenar a perros para poder detectar ciertas enfermedades como cáncer, y particularmente, por ejemplo, rinocáncer, de tal manera que los métodos de detección de cáncer fueran más baratos, más rápidos y más perrunos, digamos, que las máquinas, sino también de poder entender, y aquí es donde vienen los ingenieros, digamos, de entender efectivamente a qué reacciona el perro. Si es la molécula, si es una persona, y por el fondo hacer un trabajo científico y ingenieril a propósito de los sensores de la reacción que hace el perro cuando detecta cáncer. Entonces el perro está entrenado para oler las muestras y cuando detecta cáncer en una, reacciona. Y después hay un relajo con un juego, qué sé yo. Por supuesto, esto es una tremenda controversia porque si te diagnostican cáncer y tú preguntas, bueno, pero ¿cómo lo sabes? Es que el doctor perro me lo dijo. Entonces hay una pregunta muy antropológica ahí que también me permitía situar la noción de pantalla en términos de su importancia nuevamente. Que es la pregunta de cómo en los procesos de pantalleo, cuando se distribuyen entre actores humanos y no humanos, los perros al pantallar también permiten ser incluidos en espacios que de otra forma serían clausurados o negados para ellos. Los animales en general, los perros incluyendo, en la práctica científica, en la práctica de laboratorio en particular, han sido básicamente invitados en dos roles, o sea, en el fondo como sujetos de investigación, por ejemplo en psicología, y como material para disectar. Entonces, incluirlos como ayudantes de laboratorio es otro rol que, de hecho, se le atribuye al perro precisamente por su capacidad de pantalleo, ¿no? de screening, de detectar la enfermedad. Y con este grupo, y de hecho junto a una ONG que se llamaba Medical Docs, hicimos en el verano una presentación en la London Royal Society, la gran sociedad científica, en las sesiones de verano. Entonces llegaba gente y era una tremenda controversia, porque hay gente que decía, pero esto no es ciencia, ¿qué hace el perro acá? O gente que decía, ya, vamos a aceptar al perro, pero hasta que entendamos qué está pasando en la experiencia del perro, qué está olfateando, y podamos en el fondo reemplazarlo por una máquina, porque el perro no tiene que estar acá. ¿Se entiende? Entonces, hay mucha antropología, hay mucha sociología, hay mucha ciencia, tecnología y sociedad en esas controversias. Y nuevamente, ahí hay un contexto de relevancia para algo que, o sea, a ratos puede parecer una cosa bizarra o que no tiene mucho futuro, y sin embargo, en términos de la expansión de
de la potencia que tiene como proposición, bueno, con el COVID nuevamente fueron muy relevantes los perros en su capacidad. Sí, bueno, esa actividad científica de quienes no cuestionaban la presencia de los perros, también como dar cuenta de la ciencia como una pantalla, que es lo que permite. Mira, Matías tiene 2 comentarios. Bueno, Matías, no sé si me puede decir si se está escuchando bien, quizás porque decía que no se escuchaba mucho uno de los micrófonos. Bueno. Sí o así. Ahí hay un cambio, como te decía, como les comentamos, estamos ensayando, practicando este formato. Matías, si me puede retroalimentar, lo agradecemos mucho. Así o de la forma 1. De la forma 2, tú me dices. En la forma 2 quizás se escucha mejor. Bueno, Matías dice, para meter la cuchara. Una pregunta para ti, Felipe. Dice Matías Valderrama, que lo conocemos también. Hola, Matías. Sí. Dice, ¿cómo ligas o no, Felipe, tu noción de gestión de superficies y las pantallas con la gestión de impresiones y los enmarcamientos de Goffman? Sí. Pareciera que hay varias resonancias. Y hay otra pregunta que dice, y quizás una segunda pregunta sería, si pudieras profundizar en la noción de usuario, las pantallas asumen espectadores o usuarios. ¿Y qué implica pensar el perro como un usuario en vez de el perro como usuario de una interfaz? Sí. Gracias, Matías. La intuición en tu pregunta por Goffman, yo creo que es muy acertada. De hecho, en la manera en que fui pensando la pantalla y expandiendo el concepto, Goffman fue una de las, como en fondo la metodología y otras formas de entender, en última instancia, el carácter superficial de la performance en general y su rendimiento sociocultural fueron muy importantes, en el fondo, no solamente para poder ampliar la noción de pantalla como una criatura con la cual convivimos en sociedad, por decirlo así, sino también ampliar esa concepción en términos sociotécnicos también, ¿no? Y por tanto una criatura que habita la pantalla, digamos, en una diversidad de infraestructuras y tecnología. Entonces, por ejemplo, uno también podría releer a Goffman, incluso releer a Foucault, releer a Garfinkel, con su trabajo con la escuela, me tocó ver a mí. Y releer mucho de lo que se ha hecho en términos de sociología en la segunda, o historia, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, y volver a ello desde la perspectiva de la pantalla, o la sensibilidad que nos entrega, en el fondo, la variación conceptual de ese objeto, ¿no? De qué es una pantalla y cómo se relaciona con la superficie. Entonces, por ejemplo, en el caso de Goffman, la noción, incluso en otros casos, por ejemplo, la noción de institución total, y también lo hace Deleuze en su noción de, cuando lee a Foucault en la noción de poder, está muy predicada en términos de topología. El póker, por ejemplo, ¿no? La noción de performance y de apariencia, el hecho de que somos actores literalmente en la sociedad, muchas veces tiene que ver con el entender el topos, ¿no? La situación y particularmente las variaciones en términos de, digamos, las oportunidades, si tú quieres, o las proposiciones que expresan las distintas superficies en sus detalles. Por ejemplo, todos hemos jugado cartas o póker o qué sé yo, y uno se da cuenta que tal carta está dobladita. Entonces la superficie, en el fondo, te está mostrando desde la cara oculta lo que hay al otro lado. ¿No? O las personas que juegan póker y se reflejan las cartas en los lentes. Entonces, la performance del póker no se reduce simplemente a una sola superficie. Así yo blufeo o no, y para dónde miran mis ojos, qué sé yo. Si tengo lentes o no. ¿No? Sino, de hecho, el hecho de tener lentes en este caso permite un alineamiento que modifica lo que estamos haciendo cuando jugamos con las pantallas. ¿No? Si hay un espejo atrás o no, ese tipo de cosas. Si la carta está doblada o no. Si hay viento o no, porque a veces se dan vueltas las cartas por esas cosas. Entonces, Goffman, en el fondo, para mí fue, para decirlo un poquito como con esta teoría que nos gusta a nosotros en estudios de la ciencia y la tecnología, la teoría del actor red. La idea de que, en el fondo, los actores son composiciones de sus redes, son efectos de sus redes. En el caso de la pantalla es exactamente lo mismo. Lo que pantallea, en el fondo, se puede pensar como el efecto de un ensamblaje de elementos que son muy heterogéneos. Y por lo tanto, ¿dónde termina finalmente el marco? Que
que define lo que es visible o invisible, lo que se puede tocar o no tocar, ¿ya? Es súper dinámico. De hecho, a dónde termina y qué abre, quizás. Claro, cada pantalleo nace apenas muere, para decirlo con Whitehead. ¿Ya? Las pantallas, como instancia, están perpetuamente muriendo. O sea, sería algo distinto a la gestión de impresiones de Goffman. Y yo creo que resuena bien, pero amplía el concepto, en términos sociotécnicos, y también lo modifica, claro, a propósito del dinamismo de los detalles. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en una institución total, ya, ciertamente existen, pero también existen resistencias y escapes en la manera de encontrar formas de explotar los puntos ciegos. Hay vida. Como cuando los pingüinos se escapan de los zoológicos y todo el cuento, porque en el fondo están haciendo un manejo de superficie. La fuga. Y la noción de usuario en relación a los perros. ¿Qué implica pensar el perro como usuario en vez de como usuario de una interfaz? Sí, la palabra usuario siempre es compleja. Tiene todo un trasfondo intelectual medio utilitarista a ratos y también se marca dentro de ciertas tradiciones, sobre todo en la noción de cibernética y de sistemas también, etcétera. Sin embargo, si uno le concede un espacio a la noción de usuario, en el caso de la pantalla, yo creo que una advertencia que es más o menos obvia es que el usuario no tiene por qué ser el agente activo, por decirlo así. No tiene que ser el depósito de la actividad, necesariamente. De hecho, la intuición con muchas pantallas, que cada vez que tú las estás usando, de hecho, en el fondo te están usando de vuelta. Tú eres el usado. Y que no hay escapatoria de eso. Y de hecho que tú puedes usar la pantalla, en primer lugar, porque te van a usar. Si no hay ninguna razón por la cual, no sé, Facebook no cobre por tener amigos, qué sé yo. Es porque en el fondo suponen de antemano que el tener usuarios y el tener amigos implica usarlos para poder hacer dinero. O sea, el usuario es un usado, usuario usado. Entonces, esa es la primera como carácter para poder darle un giro al concepto, que el concepto es como un calcetín que se puede dar rápidamente vuelta. Entonces, nuevamente, la distribución de la agencia, a veces somos usuarios, a veces somos usados, a veces somos sujetos, a veces objetos, a veces activos, a veces pasivos. Y muchas veces lo que define si eres usado o usuario es precisamente la conjugación de estos alineamientos, no solamente con superficies, pero usualmente con ellas en el caso de la pantalla. Eso es una cosa. Y lo otro importante en el caso del usuario es quizás ampliar el concepto y para sacarle también o añadir otros caracteres que no sean simplemente utilitaristas o sacar el concepto de ese marco, ¿no? Que es meramente pragmático en términos de la eficacia causal que tiene, ¿no? Y como por ejemplo un usuario también tiene un propósito en sí mismo, ¿no? Que es un usuario al final es una suerte muchas veces de caricatura o figura o configuración de una criatura que puede ser un ser vivo, que puede ser qué sé yo. Entonces, ¿cómo recuperar en el fondo más allá del usuario aquello a lo cual se está refiriendo, ¿no? La persona concreta, por ejemplo, ¿no? Felipe o el Jorge. Y yo creo que la noción de sujeto es una noción un poquito más amplia, una de muchas. Entonces podemos ensayar la noción de sujeto. Y aquí es el otro carácter importante para la noción de usuario, pienso yo, que en el fondo el usuario no existe antes del uso. No existe, ¿se entiende? Máquina y uso, sujeto y objeto, como en el fondo nacen conjuntamente de la práctica y de la historia de esa práctica. Entonces, un usuario siempre tiene su propia causa y no simplemente está o es reducido en conformidad a la eficacia causal de la interacción. Y por eso, en el fondo, los usuarios pueden ser rebeldes. ¿No? Y por eso, en el fondo, podemos resistir y al afectar también podemos, en el fondo, modificar ese afecto y, de hecho, utilizarlo como discordia para hacer las cosas mejor. Felipe, bueno, llevamos ha pasado el tiempo súper rápido, un poco más de una hora. Hay una frase de Deleuze, creo que fue Deleuze, que dijo: lo más profundo es la piel. Y de alguna manera quizás se asocia con esta apreciación de las superficies como finalmente lo que compone mundos, y la pantalla como también un proceso que se relaciona con estos procesos de cuáles son los tránsitos que vivimos en el mundo. Queremos agradecer haber aceptado esta invitación, abrir estos espacios de conversación sobre metodologías, epistemologías. De alguna manera abre el campo y quizás nos resitúa sobre distintos procesos.
Si tú pudieras dar alguna recomendación a alguien que se interese sobre estos espacios transitorios que no están completamente definidos, pero que se van perfilando en el momento que generan interés, ¿qué podrías decir? ¿Recomendación en términos de investigación? Lo que tú En quieras. general. Yo creo que quizás una o dos cositas, en términos más, nuevamente, en la distinción profesional-personal, ¿no? En términos más profesionales, yo, y retomando la pregunta anterior de cómo nos situamos no solamente frente a la pantalla, sino cómo situamos la pantalla como un objeto de trabajo intelectual o académico, ¿no? Y es que podemos hacer harto más de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la expresión vinculación con el medio. Resuena mucho con esto. Y siendo esto una vinculación con el medio, aquí hay una variación. Le comentaba a Jorge, mi primera vez en que una conversación de este carácter, digamos, me encuentra con este tipo de infraestructura donde hay por ejemplo, un Matías que está quizás en Inglaterra, si no me equivoco. Y eso ya es una pequeña variación que al menos en mi experiencia agrega un valor, ¿no? Agrega una experiencia que me hace crecer. Eso es lo primero. Entonces, en términos profesionales, la forma en que hacemos vinculación con el medio tiene todavía mucho por elaborar, pienso yo. A rato siento que las vinculaciones como académicas que tenemos con los medios normalmente son meras repeticiones, ¿no? Y que agotan, digamos, en el fondo van sufriendo su propio éxito. Uno se pregunta ¿cuánto medio aguanta tanta vinculación? ¿Se entiende? Y qué otros medios se van a forzar en términos de producción para poder expandir nuestro apetito por vincularnos, ¿no? Entonces yo creo que la vinculación con el medio es fundamental en la academia contemporánea, el uso de las pantallas, de las redes sociales. Tener un perfil en línea es fundamental, pero hay una recomendación mía para quienes estén digamos, en la academia o usando, digamos, pantallas y medios para desarrollar sus propias carreras. Es la invitación tanto individual de hacerlo con cuidado en su metro cuadrado a cada persona. Yo trato de tener mucho cuidado de mis interacciones en línea, por ejemplo, ¿no? De cómo yo me presento. Ese tipo de cosas. ¿En qué momento? Histórico también. Pero también de que, en el fondo, un poquito en la pregunta anterior, ¿no? No ser usados, digamos, por los medios al vincular, ¿no? Sino de vincular el medio de tal manera que, en el fondo, aquello que cuenta como medio también, desde otra perspectiva, se trate como criatura, ¿no? Y nuevamente con esa precaución o cuidado que requiere, ¿no? Y en términos personales, yo creo que es el mismo mensaje, pero mucho más cotidiano. Por ejemplo, volviendo al caso de las pantallas y qué sé yo, pues el tema de los lentes de realidad aumentada, estos Google Glass, que finalmente no fueron un éxito comercial, al contrario, fueron súper controversiales porque, por ejemplo, que estos lentes que tenían, qué sé yo, cámaras y que tú podías ver cosas de internet en primera persona, en cualquier lugar. Bueno, ¿qué pasa si entras al baño? En las conferencias, cuando llegaba gente con la cuestión, la primera pregunta era, oye, ¿nos estás grabando? Entonces, eso también, incluso en los espacios académicos, pero más cotidianos, es el hecho que las superficies requieren una atención que quizás a veces no le estamos dando, que nos extrae mucha atención y que en el fondo les podemos devolver o angular, digamos, la atención para poder darle cierto giro. Muchas veces, de hecho, estos posibles problemas de la realidad aumentada o del manejo en general de la superficie encuentran salida o cierta resolución parcial en lo que yo llamo, en el fondo, en la complejidad del manejo de superficie, el malavariar con los objetos. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo sacar el celular o cuándo no? ¿Cuándo dar la cara o cuándo dar la espalda? ¿Cuándo ser usado y cuándo usar, digamos? ¿Cuándo ser sujeto u objeto? Es todo parte de lo que, por ejemplo, Pickering llamaría la danza de la agencia. Entonces quizás esa es mi reflexión final, de que las tecnologías superficiales y las superficies en donde hacemos tecnocultura, digamos, son muy parecidas en el fondo a esos malabareos coreográficos, ¿ya? Donde hay toda una suerte de variedad topológica, de encuentros y desencuentros, de construcciones y de construcciones, y de conversaciones y de silencios. O sea, atender a esas sutilezas. Tecnologías de la superficie.
buen ámbito. Bueno, lo dijo Felipe, por cierto. Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, y queremos agradecer, bueno, antes de terminar la transmisión, a Librería Ulises Lastarria por, bueno, darnos la posibilidad de estar aquí haciendo esta transmisión. Saludos a todas las personas que conectaron, gracias por atender y, bueno, aquí nos van a ver después de esta grabación también. Muchas gracias por conectar. Muchas gracias. Bueno, gracias Felipe. Ahí.